¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Como siempre estamos listos para llevarles lo más completo de las noticias. Gracias por estar con nosotros, ya conoció los titulares, así que vamos con la información. Vamos de lleno con noticia de último minuto. Actualización T13 tiene que ver con una requisa que realizan las autoridades pertinentes a esta misma hora en la cárcel de Pavón. La cárcel de Pavón, hace apenas unas semanas hablábamos del asesinato de 7 reos en ese lugar. Esto supuestamente producto del enfrentamiento entre privados de libertad por mantener el control de esa cárcel. 3 días tardaron las autoridades en ese lugar realizando una requisa y apenas una semana después, de nuevo, la Policía Nacional Civil a esta hora de la noche confirma la ubicación de 9 armas de fuego en ese lugar. Una importante cantidad de municiones, un artefacto explosivo y drogas. Impresionante realmente cómo se ha descontrolado el control en esa cárcel. Impresionante, repito, 9 armas de fuego localizadas a esta hora en la cárcel de Pavón. Municiones, un artefacto explosivo y también la ubicación de una importante cantidad de drogas. Esta es noticia de último minuto y usted lo conoce como siempre de primera mano acá en T13 Noticias. Vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Se trata de la ubicación de un hombre en un sector de la zona 5 de la capital guatemalteca que llevaba una importante cantidad de dólares. En Guatemala fue acusado de haber participado en la masacre de varias personas en Chiquimula, pero jamás se comprobó. Lo arrestaron en El Salvador en 2010 acusado de narcotráfico. Llevaba 2 armas de fuego y cocaína, según la policía del vecino país. Después de librar la batalla legal, fue dejado en libertad y no se supo más sobre su paradero. Su nombre es Kenneth Reinaldo Vanegas Blanco. La policía le ordenó hoy detener la marcha de una camioneta en un sector de la zona 5 capitalina. Cuando revisaron el automotor, encontraron una importante cantidad de dólares. De inmediato, se especuló que el dinero era producto del narcotráfico. Lo interesante del caso es que el sujeto retenido en ese lugar se identificó como un colaborador de la DEA, la agencia estadounidense encargada de combatir el narco. Se supone que le indicó a los uniformados que el dinero que llevaba en el vehículo es producto de su colaboración para la DEA, lo cual provocó sorpresa para la policía y de inmediato se dio aviso al Ministerio Público para realizar el trabajo y averiguaciones que corresponden en este tipo de casos. Al cierre de esta nota, la policía continuaba con el operativo y no se habían ofrecido datos oficiales para saber si sería arrestado o no. A esta hora de la noche, la Policía Nacional Civil ha confirmado la captura de este hombre y además se habla que llevaba más de $20,000 en billetes. Esta persona podría enfrentar cargos por lavado de dinero. Estaremos atentos a ese caso. Por ahora, pasamos a otra información. Roberto Chicay Citán, de 34 años, falleció esta mañana al explotar una llanta del autobús en el que trabajaba como ayudante. Esto ocurrió en el interior de una gasolinera ubicada en el kilómetro 69 de la ruta interamericana. Se dio a conocer que la víctima se encontraba inflando el neumático y se excedió del aire, lo que había provocado la explosión que impactó en el rostro, muriendo instantáneamente. El cadáver fue trasladado a la morgue del INASIF de esa localidad. Vamos ahora a un sector de la zona 18 y es que un hecho de violencia le ha cobrado la vida a un panadero. Vamos a ir con las imágenes. A este vehículo gris, exigió al conductor 20 quetzales y este se negó. Acto seguido, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Esta versión fue recabada a través del testimonio de un acompañante del piloto, quien resultó con crisis nerviosa. El hombre murió en cuestión de segundos debido a que las balas impactaron en su cabeza. Carlos Hernández Álvarez era su nombre, tenía 31 años y se dedicaba a la venta de pan. Cuando ocurrió el ataque, él y Marilyn Cano Orozco se dirigían a repartir el producto. Según la mujer, el diálogo que mantuvieron la víctima y el sicario fue corto. El piloto le dijo que no tenía dinero y que llevaba apenas unos minutos de haber iniciado a trabajar. El delincuente sacó el arma y la activó. El hecho ocurrió en la colonia San Rafael 2, zona 18 capitalina. En el vehículo se pudo observar varios canastos con pan. Bomberos municipales atendieron al acompañante del piloto, mientras que los fiscales del Ministerio Público procedieron a efectuar la diligencia.
Y la ruta al Pacífico fue escenario de 2 percances viales en horas de la mañana. 2 accidentes de tránsito en la bajada de Villalobos fueron reportados la madrugada de este miércoles. La lluvia habría provocado que un camión cisterna cargado de aceite vegetal se encunetara en la carretera a la altura del kilómetro 13.5, ruta al Pacífico con dirección al sur. En este percance no hubo heridos ni obstaculizó el tránsito vehicular, pero varios curiosos que tomaban fotografías sí causaron malestar y tráfico. El otro evento tuvo lugar en el kilómetro 10, siempre en ruta al Pacífico, esta vez en la cuesta de Villalobos. Un carro quedó encunetado al impactar contra un pick-up. Afortunadamente no hubo fallecidos, pero se investiga qué pudo causar el percance. Tenemos información de última hora que llega hasta nuestra sala de redacción. Nuestro compañero José Martínez está dando cobertura a este ataque armado que se reporta en jurisdicción de Miscao, en la carretera interamericana. 2 personas muertas es el saldo que nos trasladan hasta nuestra sala de redacción, pero es José Martínez quien amplía el detalle de esta noticia en desarrollo. José, buenas noches. Adelante. 3-2-1, 3-2. Gracias, Corina. Justamente nos hemos trasladado de último momento a este sector del kilómetro 18.5 de la ruta interamericana. Tenemos fuertes imágenes en pantalla. Se trata de un ataque armado que a esta hora de la noche ha cobrado la vida de 3 personas, 2 que han quedado fallecidas en este lugar y una más que murió al ingreso al hospital. Me acompaña Noé Arevalo, de los bomberos voluntarios. Noé, por favor, descríbanos la situación que se está viviendo acá en este sector. Así es, buenas noches. Bomberos voluntarios de la segunda compañía de la 100 compañía fueron destacados al kilómetro 18.5, ruta interamericana, en donde indicaban de un ataque armado. Al hacerse presente, localizan en el sector un vehículo, asimismo localizan a 3 personas, las cuales le brindan los primeros auxilios correspondientes, constatando de que 2 de ellos ya habían fallecido presentando múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Asimismo se traslada a otro hombre, el cual ingresa en estado agónico al centro asistencial. Los médicos lo declaran como muerte al arribo. Los nombres de las personas oficiales si tienen identificados y si tienen alguna versión de lo que pasó en este lugar. Así es, 2 de las personas fallecidas acá en el lugar son Rigoberto García Reyes, de 27 años, Eric Estuardo Hernández, de 14 años. Ellos quedan fallecidos acá en el lugar. El otro hombre que fue trasladado no fue posible identificarlo en el centro asistencial. Gracias, oficial, por las declaraciones. Noé Arevalo, los bomberos voluntarios. Justamente, amigo televidente, le pedimos que tenga paciencia si usted más adelante va a salir de su casa y tiene que pasar por este sector, porque está totalmente bloqueado el camino hacia el occidente. Justamente tendrá que ir a dar la vuelta por San Cristóbal o bien por uno de los sectores de Misco. Vamos a pedirle a mi compañero Lauro Córdoba que pueda hacer pues un encuadre para que ustedes puedan observar las largas filas de vehículos que se han formado a consecuencia de este ataque armado. Por el momento, Corina, mi reporte desde este sector de la carretera interamericana. Regreso al estudio central de T13 Noticias. Gracias, José Martínez, por ampliar esta lamentable noticia que llega a enlutar a más familias guatemaltecas. Y usted esté pendiente porque al regreso de la pausa comercial ampliaremos otro lamentable hecho de violencia que se reporta esta noche. Con esto vamos a un encuentro con nuestros anunciantes. Enseguida volvemos. Amigo televidente, ya lo habíamos adelantado, una noche violenta la que se vive en nuestro país, un nuevo ataque armado. Ahí tenemos ya las imágenes, una mujer ha quedado fallecida. Esto ocurrió en la 6ª Avenida y 3ª Calle, frente al numeral 276 de la zona 2, jurisdicción de Santa Catarina Pinula. En este lugar ocurre este ataque armado que deja saldo trágico de una mujer fallecida. Ya nada pudieron hacer los cuerpos de socorro a su llegada debido a la gravedad de las heridas. Vecinos consternados han llamado justamente a los cuerpos de socorro y también la Policía Nacional Civil, que rápidamente se da cita en este lugar y se monta un operativo relámpago en Santa Catarina Pinula para dar con los responsables de este ataque armado. Vamos con más información y enseguida regresamos. Bienvenidos a La Entrevista.
Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que usted conozca los planes de gobierno de todos los candidatos a la presidencia de la República. En la pantalla aparece un semáforo. Esto indica que el candidato en turno tiene 3 minutos para responder a los cuestionamientos que desde aquí le planteemos. Hoy tenemos a Freddy Cabrera del partido Todos. Entremos de lleno al tema de seguridad. ¿Cuál es el planteamiento del partido Todos y Freddy Cabrera para brindar seguridad a los guatemaltecos? Gracias, Andri. Gracias al Grupo Albavisión, a los televidentes. La seguridad es una de las cosas más importantes que necesita el guatemalteco. Necesita vivir tranquilamente. Y para eso nosotros llamamos el concepto seguridad ciudadana. En este sentido, lo que queremos es primero hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley significa algo que es que se quitó un presidente antes, que era la aplicación de la pena de muerte. Existe la pena de muerte y no se aplica. Eso es como un padre que le diga a su hijo que le va a castigar por algo y no lo hace. Eso crea negligencia y crea a un Estado que no está cumpliendo con la ley. Nosotros en nuestro primer gabinete que tengamos, primeramente Dios, vamos a solicitarle con la iniciativa de ley que tenemos al Congreso que nos devuelva la facultad, en este caso al presidente de la República, para cumplir con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que va a haber una última instancia que tenga la posibilidad de perdonar o no. Entonces vamos a aplicar la pena de muerte para que el delincuente, para que la persona que esté haciendo que el guatemalteco no viva tranquilamente pueda serle aplicada la pena de muerte. Pero también vamos con lo que es la prevención. Vamos a duplicar la policía. Ahora mismo hay cerca de 44.500 policías. Vamos a aumentarlos en el segundo año a 90.000 policías. La escuela de estudios policiales va a tener precisamente ciertos parámetros diferentes, va a tener un pensum diferente. Los policías tienen que acercarse y el pueblo necesita acercarse a la policía y sentirse seguros. Ahora mismo el ver un policía, uno cree que en determinado momento puede ser una situación diferente y se aleja, ¿no? Otro aspecto es el aumentar, el triplicar las cámaras de vigilancia en las áreas rojas. ¿Con qué dinero se va a hacer todo esto? Duplicidad de policía y cámaras, por ejemplo. Se va a hacer con los ministerios que no ejecutan sus presupuestos, 1. 2, se va a hacer con aquellas 029 que están, que no son utilizados, sino que solo se llegan a firmar. Va a haber una supervisión de esto. Y 3, va a ser con una situación del ayuno presupuestario. Vamos a aquellos ministerios que realmente están gastando más de lo debido, a pasarlo a los ministerios más importantes, como lo que son de Educación, Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación en este caso. Hablemos de la generación de empleo. El desempleo es alto en Guatemala y Guatemala necesita oportunidades para salir adelante. ¿Cuál es su planteamiento? El empleo en nuestras giras que hemos hecho realmente es una situación totalmente increíble. En el interior la situación se incrementa mucho más. Actualmente se ha quitado lo que es precisamente el decreto ley que contenía que las maquilas no pudieran tener el arancel cero. Nosotros vamos a volver con esto. Hemos hablado con algunas empresas, dígase Bestex, Sajexport, y donde decían, queremos que vuelvan las maquilas. Sí, vuelven las maquilas, pero al interior de la República. Eso nos va a dar la posibilidad de crear empleos en el interior de la República. Pero además de esto, llevamos el plan de regionalización. Nuestro plan no solo es un plan. Guatemala no se puede gobernar solo con un plan, sino con 4 planes, al norte, al sur, al este y al occidente. Eso nos va a dar la posibilidad de poder ver que, por ejemplo, en el área norte, la reforestación es importante. Entonces llevamos la creación de técnicos de reforestación para poderlos emplear y poder reforestar estas áreas. Pero en el sur vamos a Champerico, por ejemplo, y vamos a establecer con las cooperativas que ya hemos hablado la posibilidad de darle mini créditos a pescadores artesanales para que puedan hacer sus empresas y puedan vender su producto adecuadamente. Pero para eso necesitamos tener infraestructura en lo que es el empleo. Íbamos a Panayá, Chimaltenango, y en Chimaltenango, en Panayá, se crean las moras más importantes que se exportan a Europa. Y nos decían, en Europa nos conocen, pero en el gobierno central no nos conocen.
y es porque tienen 7 o 5 kilómetros de terracería que nosotros pasamos y el producto les llega tarde. El empleo vamos también a crearlo con el turismo. Vamos a crear un ministerio de turismo donde vamos a ser agresivos a salir al exterior, a hablar con las embajadas que nos tienen advertencia de que no vengan acá. En otros países se vive del turismo y acá podemos vivir del turismo también. Pero hay otros países que nos ganan y tienen menos de lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ser agresivos en este área del turismo para que entonces podamos crear los técnicos de turismo también, los técnicos de gastronomía, los técnicos de riego, los técnicos en procesadoras. O sea, vamos precisamente a la creación del empleo y sí estamos diciendo el por qué y de dónde. Vamos al tema de salud. La salud para los guatemaltecos es vital, es de suma importancia. ¿Cómo la va a enfrentar Freddy Cabrera y el Partido Todos? Primero quiero decirle que para Freddy Cabrera y el gobierno de Todos va a ser muy importante el guatemalteco. Ahora nos es indiferente. Tú miras el periódico y miras 2 muertos, pásalo, bueno, murieron 2, busco el área deportiva. No, mira otros países donde precisamente al guatemalteco se le protege. Y lo que vamos a hacer como primera parte es, y como todo realmente lleva una consecuencia, educación me lleva a mí a la salud. Los niños, los centros de salud se cierran a las 4 de la tarde en los municipios. Hay algunos que a las 3, otros a las 5. Pero tú no te puedes enfermar a las 7 de la noche porque no hay ningún centro de salud abierto. Y si hay uno abierto en el horario normal, solo te da la receta para que compres la medicina. Entonces, en nuestro gobierno, los centros de salud van a estar las 24 horas abiertas. Eso nos va a crear más empleo también porque vamos a tener 2 turnos. Va a haber almacenamiento de medicina en determinado momento que cuando se dé la receta se le dé la medicina a la persona que está enferma. En esto te quiero ser muy claro con el tema de seguridad, de salud, por ejemplo. Hemos ido a ver la desnutrición crónica. Yo no sé si has visto algún niño con desnutrición crónica. Ese niño ya nunca va a volver a ser normal. Debemos de prevenirla. Por eso es que en determinado momento, cuando hablamos de educación y salud, al niño que va a estudiar le debemos de dar una refacción escolar que sea nutritiva, que no se nos vaya a enfermar, porque hay niños que caminan 3 kilómetros para poder llegar a la escuela. Entonces, en el término de salud, vamos a invertir en el aspecto de los centros de salud, vamos a ir a lugares como Huehuetenango, donde están las parteras o comadronas, y toda la corrupción a tecnificarlas para que puedan ser expertas, porque hay algunas que no van a los hospitales. Y esos pactos colectivos y la corrupción que ha acampado en el Ministerio de Salud, ¿cómo la va a enfrentar? Ya tenemos un grupo de juristas que está en nuestras mesas de trabajo para denunciar qué pactos colectivos, por ejemplo, qué pactos vamos a denunciar, porque vamos a denunciar algunos pactos que son lesivos para el Estado de Guatemala. Estamos haciendo una revisión. Alguien me decía, usted va a empezar a trabajar desde el 14 de enero. No, ya empezamos a trabajar, pero el 14 de enero lo que empezamos es a ejecutar lo que tenemos programado en nuestro plan de trabajo. Educación es otro de los temas álgidos para el país y muy necesarios. ¿Freddy Cabrera tiene una propuesta puntual para educación? Totalmente. Y por eso te lo mencionaba con anterioridad, y la regionalización no lo da. Mira, necesitamos con el tema de la regionalización, hay lugares donde hay escuelas muy buenas y en otros lugares en la costa que están muy malas. Hay lugares donde hay pupitres y otros que no tienen pupitres. Pero bueno, eso va a haber una dirección encargada de poder no solo crear las nuevas escuelas, sino que remozar las escuelas que están mal higiénicamente. Vamos al aspecto de cambiar el pensum de primaria y de básicos. Por ejemplo, ahora los padres de familia ven a sus hijos que la mochila les pesa tanto que se van para atrás, porque hay cosas que no deberían de llevar y las llevan, y otras que sí deberían de llevar que no las llevan. Por ejemplo, el tema de ética. La ética ahora se lleva en la universidad. Eso se llevaba en primaria y en básicos. Entonces hay que hacer una modificación de esto. Al maestro hay que supervisarlo también para que llegue a dar clases y las esté dando adecuadamente. En este sentido quiero decirte también que vamos a dignificar al maestro porque queremos hacer en los 3 primeros meses una modificación de leyes como por ejemplo la ley del servicio civil, la ley de contrataciones por ejemplo del Estado. Y lo que queremos es dignificar al maestro para que el maestro pueda dignificar al alumno, que es precisamente la gente que va a hacer el futuro de Guatemala. En ese aspecto,
nosotros vamos a capacitar a los maestros continuamente y ya hay un grupo de maestros que necesita jubilarse. Ese grupo que necesita jubilarse, vamos a establecer su jubilación que sea lo más rápido, eficientar el Estado. Yo no sé si tú sabes cuánto tarda que salga una jubilación. Sale tardísimo, no es eficiente el Estado. Entonces el gobierno, en este caso que vamos primeramente a gobernar este binomio presidencial, va a hacer que sea lo más rápido y que la educación se pueda dar adecuadamente. La educación universitaria puede ser también transformada a educación a través de tecnológicos, como te lo contaba en el segmento anterior. O sea, yo quiero que la gente tenga trabajo, pero para que tenga trabajo puede hacer que no sea universitario. Mira, por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona, que hizo las escuelas de música. Hay gente que le gusta ser músico, o estudiar gastronomía, o estudiar cuestiones de riego, o estudiar cuestiones de turismo. Necesitamos que los tecnológicos se puedan desarrollar adecuadamente. Bueno, hemos escuchado a Freddy Cabrera del Partido Todos en estos planteamientos que le hemos formulado desde acá. Ahora tiene 3 minutos para dirigirse a la población, el candidato en turno. Entonces, en estos 3 minutos, dirija un mensaje a los guatemaltecos a través de esta cámara que está aquí. Guatemaltecos y guatemaltecas, ¿por qué hemos hablado de estos temas? Es porque hemos recorrido el país, pero no lo hemos recorrido por aire, sino por tierra. Porque por aire, desde arriba se ve muy bonita Guatemala. Y dicen los políticos que viajan por aire, qué bonito es Guatemala, no necesita nada. Pero nosotros que hemos viajado por carretera, sabemos de sus necesidades, sabemos lo que ustedes necesitan, que es educación. Que el niño estudie y tenga una refacción escolar, seguridad. Necesitamos ser fuertes y aplicar la ley a los extorsionistas, duplicar la pena a los extorsionistas. Yo he sido extorsionado, muchos hemos sido extorsionados, y es porque el gobierno de las cárceles no lo tiene el gobierno central, sino los mismos prisioneros. Y hay algún candidato que estuvo de director del sistema penitenciario y no pudo gobernar el sistema penitenciario. Nosotros sí vamos a tomar el control de las cárceles. Pero te quiero decir, guatemalteco y guatemalteca, que es la primera vez que participamos nosotros. Y en esta primera vez que participamos es porque nosotros hemos llegado acá con nuestro propio trabajo y con la ayuda de Dios, que son las 2 claves del éxito. Creer en Dios y el esfuerzo del guatemalteco. Y tenemos los pantalones para no deberle a nadie cuando lleguemos al gobierno. No nos debemos a financistas como otros que se están tirando por 3ª vez o 4ª vez, que deben de pagar favores. Freddy Cabrera está dispuesto a dar su vida por el guatemalteco, porque necesita que Guatemala se desarrolle. Y no estamos hablando de demagogias. Lo que nos acaba de preguntar acá, Andrei, es precisamente cosas que se pueden hacer, que son posibles. Y yo les digo a ustedes, estamos frustrados, pero démonos esta última oportunidad. Alguien que quiera gobernar Guatemala debe temerle a alguien. Y yo le temo a alguien que es más superior que todos nosotros, que es Dios. Y Dios sabe que nosotros queremos cambiar Guatemala. Pero también lean mi hoja de vida, en la página Todos está. Yo soy hijo de un campesino, hijo de un taxista. Yo taxié, yo he pasado hambre. Pero he llegado a ser presidente del Colegio de Abogados, presidente de los colegios profesionales y sé cómo gobernar también. Así que hoy, usted que tiene esta oportunidad el 16 de junio, no la perdamos, por favor. O si no, vamos a tener 4 años más estancados a Guatemala. Muchas gracias y Dios les bendiga. Hoy tuvimos al candidato del Partido Todos, Freddy Cabrera. Hacemos una pausa y volvemos. Y nosotros continuamos con la información. Con 6 votos a 1, la Corte de Constitucionalidad le dijo no a la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia de la República. De esta manera, la CC reafirma lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, quien no inscribió a la exfiscal por la falta de finiquito. La Corte de Constitucionalidad, al arribar a la decisión, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, designado como representante común,
y como consecuencia confirmó el numeral 3 de la resolución apelada en cuanto deniega el amparo provisional solicitado. No cuenta en este momento con el documento denominado constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Para esto, la Corte de Constitucionalidad revisó la normativa que le es atinente a esa constancia y a esto como requisito indispensable para poder inscribirse, para optar a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, básicamente. Antes de ir a la pausa, vamos con un servicio social con urgencia. Se necesitan donadores de sangre tipo A positivo para la señora Lucrecia Azurdia. Quienes desean apoyar se pueden comunicar al número telefónico 5414-6012. Nuevamente, 5414-6012. El número también aparece en pantalla. Con esta información vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. T13 Noticias. Como una contribución a la sociedad guatemalteca y en apoyo a las víctimas, presenta Desaparecidos. Ampliamos otro de nuestros titulares. Gracias por continuar con nosotros. Lamentablemente en esta oportunidad se trata de otra tragedia en una carretera de la provincia del país. Dos mujeres muertas y 14 personas heridas, entre ellas 10 niños, fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en Chicacao, Suchitepeques. Se supone que el cansancio del conductor causó que por un momento se quedara dormido y perdiera el control del vehículo, cayendo al fondo de un barranco. Todas las personas viajaban en un pick-up y tomando en cuenta el número de heridos y fallecidos, este vehículo iba sobrecargado. Bomberos que cubrieron la emergencia confirmaron que una de las mujeres fallecidas estaba embarazada. Quienes sobrevivieron indicaron que regresaban de un velorio. La mayoría de ellos dormía. Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango. Y en otro tema, en Alta Verapaz, tras una larga jornada de trabajo, madre e hija fueron alcanzadas por un rayo. La lluvia era fuerte en Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz. Una mujer y su hija retornaban a su casa después de una larga jornada de trabajo. Ellas apresuraban su paso para evitar algún inconveniente por la situación climática. Sin embargo, nunca imaginaron que la tragedia estaba por ocurrir. A unos cuantos minutos de llegar a su destino, un rayo las impactó. Hilaria Choc Putul, de 48 años, murió en ese instante, mientras que Ingrid Aurora Caal Choc, de 16, resultó con quemaduras. Este hecho ocurrió en el caserío San Antonio. Bomberos municipales departamentales fueron quienes cubrieron la emergencia. Trasladaron a la adolescente a un centro asistencial y confirmaron que la mujer de 48 años recibió una fuerte descarga eléctrica, lo que provocó su muerte de forma inmediata. En su tierra natal, Sololá, fue despedido con honores el bombero forestal Vicente Julajú, que murió combatiendo los incendios al norte del país. Entre llanto y dolor y un homenaje póstumo con representantes de bomberos forestales de Sololá, dieron el último adiós a Vicente Julajú Cortés, de 41 años, quien murió en el combate de un incendio en el departamento de Petén. Lamentando profundamente el fallecimiento de nuestro compañero. Pero como nosotros decimos, un elemento que murió en batalla y que murió con las botas puestas. Por la mala conciencia de muchos guatemaltecos de incendiar los bosques. Y vean ustedes cuáles son los resultados. No es por gusto que uno esté tratando de que se prevengan estas actividades, porque se pueden perder, además de los recursos naturales, vidas. Vean ustedes esta experiencia es de la vida real. Realmente en las condiciones en que está la señora, yo pediría a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Y sobre todo a nivel nacional, que ojalá puedan hacer algo por esta familia, porque es una familia entera de 6 hijos y hay bebé
que se está aún amamantando. El cuerpo de Vicente Julajú salió de su comunidad Chumanzana 2 la tarde de este miércoles hacia la iglesia para una misa de cuerpo presente y seguidamente hacia el cementerio general donde hoy descansa ya el cuerpo de este líder. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. En un día como hoy, pero en 1524, el español Pedro de Alvarado fundó la ciudad de Quetzaltenango. En el idioma quiché, Xelajú significa bajo las 10 colinas y muchos conocen a ese hermoso lugar como la ciudad del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, los nacidos en ese rincón guatemalteco también han llamado a su ciudad como el orgullo de Centroamérica, la capital del 6º estado de los Altos de Centroamérica, la cuna de la cultura o la ciudad de la estrella. Su himno es Luna de Xelajú y cada vez que lo entonan, su piel se eriza. Quetzaltenango, Xela, Xelajú, no importa cómo la llamen, lo cierto es que es una ciudad que ha dado a luz a grandes guatemaltecos que han marcado la historia del país. Su clima es perfecto. Sus habitantes son excepcionales. Su ubicación geográfica es una bendición para trabajar la tierra. Sus paisajes son hermosos y sus edificaciones guardan con celo sus más preciados tesoros. Quetzaltenango está de fiesta y en T13 Noticias saludamos hoy a los habitantes de ese bendito lugar por sus 495 años de fundación. Orgullosamente guatemaltecos. ...495 años desde su fundación. Un fuerte abrazo para todos los amigos en Quetzaltenango que noche a noche ven T13 Noticias. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Vamos a continuar ahora con la información y vamos al norte del país. En Petén, un aparatoso accidente de tránsito ha dejado como saldo 2 personas fallecidas y una más que resultó herida. Las imágenes son simplemente impresionantes. Fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en Santa Ana, Petén. Los protagonistas, 2 hombres en motocicleta y el conductor de un automóvil. 2 fallecieron en el lugar y el otro resultó gravemente herido. Las víctimas mortales fueron los tripulantes de la motocicleta. El piloto del otro vehículo fue llevado por bomberos a la emergencia del hospital de San Benito. El accidente ocurrió, según la versión de testigos, por imprudencia del conductor de la motocicleta, que no se percató que al momento de salir a la vía principal transitaba el automovilista. Ellos salieron expulsados y el automotor azul volcó aparatosamente. En Retaluleu, un hombre y una mujer fueron asesinados en un camino de Cabañas, Nuevo San Carlos. José Cifuentes, de 23 años, y Sabina de León, de 43, esposos que fueron atacados a balazos cuando regresaban a su vivienda. Viajaban en moto, la cual quedó tirada a pocos metros de ellos. Conocidos de la pareja indicaron que el móvil pudo deberse a alguna venganza por un tema pasional, versión que tendrán que ser investigadas por las autoridades. En el lugar se tomaron evidencias que puedan ayudar a dar con los responsables del crimen. Atención, momento para hablar de los deportes y tenemos que hablar de la Liga Nacional. Hoy se jugó la primer semifinal y ahí tenemos ya las imágenes de este encuentro entre Guastatoya y la Antigua Guatemala. Ahí tenemos ya las imágenes de lo ocurrido. La verdad, un espectacular golazo. 1-0 el marcador. Ángel Rodríguez fue el anotador de esta chilena, de esta tijereta que pone arriba a Guastatoya en esta semifinal. Mañana se juega la otra semifinal entre Cobán y Malacateco. Estaremos atentos a todo lo que ocurra en el deporte, en la Liga Nacional. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Con la noticia que habíamos venido adelantando, amigo televidente, y lamentablemente tiene que ver de nuevo con la violencia que azota al país, pero sobre todo cómo las mujeres siguen convirtiéndose en víctimas. Otra de ellas fue exterminada este día en un municipio del departamento de Guatemala.
Es la aldea Las Trojes, municipio de Amatitlán. En un terreno baldío, la muerte hizo su trabajo. Varias personas dijeron que escucharon disparos, cerraron la puerta, pero llamaron a los bomberos voluntarios. Tienen una compañía en ese municipio, así que llegaron en pocos minutos. Confirmaron los datos al encontrar una mujer herida de bala. De inmediato utilizaron las técnicas principales para tratar de restablecer sus signos vitales, pero lamentablemente el daño estaba hecho. Tenía heridas de bala en la cabeza y en el pecho. Los bomberos creen que le dispararon a corta distancia y por la cantidad de tiros murió casi de inmediato. Llegó la policía y el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Más tarde, algunas personas dijeron que se trataba de Beatriz Adriana Solares Alas, una mujer de 20 años. Su cadáver quedó boca arriba, su blusa manchada de sangre. Repito, era una mujer de apenas 20 años y su cadáver quedó en un terreno baldío. ¿Quién ordena un crimen como este? ¿Y por qué? ¿Quién tiene la frialdad y la cobardía suficiente para cometer una bajeza como esta? El país está siendo azotado por la delincuencia y el sector femenino es golpeado todos los días. Son muchas mujeres las que se han convertido en víctimas de los cobardes delincuentes que operan en Guatemala y es importante que las autoridades pertinentes hagan algo para frenar la barbarie de la que somos víctimas. Aldea Las Trojes, Amatitlán, otra mujer exterminada. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Esperamos mañana su sintonía en punto de las 21 horas. Feliz noche, que descanse. Hasta pronto.